testimonios de bendición para nuestras vidas. Y ahora quiero compartir esta palabra breve en Hechos 17, del 1 al 6. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y así hasta el versículo 6. Dice, ¿están ahí? Pasando por Anfiópolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Cuando dice la palabra discutir aquí, hermanos, es la palabra griega razonaba, compartía, no de discutir de nosotros que sabemos discutir, porque la palabra de Dios no es para discutir. Razonaba, les compartía la palabra por 3 días de reposo. Y dice el 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ustedes el 4 para darles oportunidad. ¿Ustedes están hablando español o hermanos? No los entendí. Eso lo voy a acelerar porque no entendí todo. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El evangelio llega a Tesalónica, pero los judíos lo rechazan. Los judíos no lo quieren. Y entonces Dios comienza a darle al apóstol Pablo que les hable a los griegos. Y allí dice que eran un gran número, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque no lo recibieron, sino porque llegó a nosotros también. Y dice, y mujeres nobles, no pocas. Recordemos que en los tiempos antiguos, por alguna razón, contaban al hombre y a la mujer como si fuera uno. No que no contaban a la mujer, pero contaban como si fuera uno. Por eso nobles y mujeres. ¿Cuántas mujeres nobles no necesitamos en estos días? Esa palabra noble es tremenda. Noble de que ellas estaban atentas, ellas querían, eran nobles de espíritu, mansas para escuchar la palabra, no pocas que estaban listas, animadas, como la hermana que yo les compartí hace unos minutos del testimonio de ella. Son mujeres nobles, trabajadoras. Esta palabra es ardua. Y dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Siempre hay eso, que dice, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Todos el 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Jason los había recibido, dice el versículo que continúa, no lo vamos a leer por causa del tiempo. Y él decía, pero yo, ¿qué tengo que ver esto? Pero bueno, han venido acá y ellos, el pueblo, los judíos, no los querían recibir. Y mira, hermanos, no por eso se dieron por vencidos. Una de las claves que en esos tiempos Dios usó a los creyentes es porque estaban hambrientos de la palabra, hambrientos del poder de Dios. Y si nosotros vamos a continuar, necesitamos seguir una vez más con lo que ellos tenían y lo que ellos querían. Era que el nombre de Cristo fuese exaltado, al verdadero Cristo que está de acorde con las escrituras fuera compartido con los judíos y con los no judíos, con los gentiles. Padre, gracias le damos por su palabra y porque usted ha usado hombres y mujeres para que llegue a nosotros su bendita palabra. Gracias por esos hombres y mujeres. Yo todavía recuerdo aquellos misioneros que llegaron a mi país. Gracias le damos, mi Dios, por ellos, porque han dejado sus lugares para poder compartir. Y a pesar, Padre Celestial, que tienen todo acá, la comodidad, lo ponen usted primero
y van a nuestros países que no tienen todas las comodidades con el propósito de compartir las nuevas de salvación con nosotros. Algunos ni conocían nuestro idioma, nuestro lenguaje, pero usted les usó. Padre Celestial, denos esa hambre una vez más. Denos, mi Dios, ese deseo para que nosotros podamos continuar hacia adelante en nuestras vidas y en las vidas de otro, para transformar al mundo. Necesitamos ser transformados primero, de adentro hacia afuera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y solamente quiero compartir esas dos verdades. La primera es que ellos, hermanos, los creyentes primitivos como estos hermanos, batallaban bastante. Y aunque no eran bien recibidos, aunque no eran bienvenidos, eso no los desanimaba a ellos. Ellos querían seguir siguiendo hacia adelante. Y había bendiciones cuando mira, tú le sirves a Dios, hay bendiciones. Dios bendice. Es una bendición, sabe que nosotros aquí todos somos una bendición porque alguien más nos habló a nosotros. Alguien más nos habló del evangelio y es lo que transforma, como ustedes escucharon de testimonios varios. Tratamos Alcohólicos Anónimos, no funcionó. Tratamos programas, no funcionó. Pero el evangelio transforma, el evangelio cambia. Y ellos se estaban dando cuenta que el evangelio que ellos traían estaba trastornando, pero antes de trastornar estaba transformando la vida de ellos. En Hechos, allí mismo, Hechos, hermanos, mismo en capítulo 11, versículo 26, dice así la palabra de Dios: cuando estos mismos cristianos eran perseguidos, fueron perseguidos por causa de llevar el evangelio. Y mira cómo les caracteriza la gente. La iglesia en Antioquía, allá llegaron estos hermanos huyendo de la persecución porque no los habían sido perseguidos, no los querían, le llamaban la escoria de este mundo, no querían. Y lo único que ellos querían es llevar y compartir la verdad de Dios con el pueblo. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, ¿estás ahí? Y se congregaron allí todo un año, además, con la iglesia. Qué bendición es la iglesia, hermanos. La iglesia es una bendición para nosotros los cristianos. La iglesia, hermanos, es un lugar donde encontramos lo que necesitamos tú y yo. ¿Sabe? Cuando tú llegaste a la iglesia, yo estaba buscando amor afuera y afuera no lo encontramos, pero llegamos acá y encontramos el amor de Dios primeramente y después el amor de los hermanos. Y qué bendición, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez. No les llamaban cristianos, y por primera vez aquí en este tiempo en Antioquía se les llama esta palabra cristianos. ¿Por qué los asociaban con cristianos? La palabra no vino de una palabra cristiana, de un cristiano que se le ocurrió decir vamos a llamarle cristianos. Cristianos, ¿sabe lo que quiere decir? Pequeños Cristos. Es lo que quiere decir, pequeños Cristos, que ellos veían a Cristo en esos creyentes. Se les llamaba creyentes antes, no se les llamaba cristianos. La gente de afuera, la gente del mundo, la gente que era religiosa, les llamó cristianos, los bautizó como cristianos. Y por eso nosotros nos llamamos cristianos. Pero algunos solamente tienen el nombre, no tienen a Cristo. Tienen el nombre, pero no tienen a Cristo. Se llaman cristianos. Hoy en todo mundo, en todas las iglesias, como ustedes compartían los testimonios, dicen la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia de esto. Y no que estoy criticando, hermanos, estoy solamente dando una ilustración. Pero de Dios están muy lejos. Y en la enseñanza, en la doctrina, en el discipulado, en todo esto. Pero qué bendición, mira, que los discípulos fueron, se encargaron porque tenían un avivamiento, querían que Dios
hiciera y transformara, y a donde iban, la ciudad era transformada. Sabían, se dieron cuenta inmediatamente que llegaban porque habían estado. ¿Por qué les llamaron cristianos por primera vez? Porque hablaban diferente, practicaban las enseñanzas que el Señor Jesucristo les había dejado. ¿Y por qué más, iglesia? Esta es pregunta para todos nosotros. ¿Por qué les llamaron cristianos por primera vez? ¿Por qué ustedes creen que les llamaron cristianos a los cristianos por primera vez? ¿Alguien aquí? ¿Alguien ahí? ¿Viene de Cristo? ¿Pero por qué más, hermano? ¿Por transformaron sus vidas? Allá, participen. Acá, hermanos. ¿Porque seguían a Cristo? ¿Aquí? Porque seguían a Cristo. Dice la misma respuesta. Amén. Porque lo que los caracterizaba en ese tiempo es que predicaban el Evangelio, las Escrituras. ¿Y quién venía predicando el Evangelio? Jesucristo. ¿Quién vino preparando el camino? Juan el Bautista. Dijo: yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Dice: arreglad el camino del Señor, enderezad las veredas. Y él venía, dice: viene uno que es mayor que mí, que no me es menester desatar su calzado. Y hermanos, eso es lo que en estos tiempos se necesita que la gente vea. Hoy, los llamados cristianos, vivimos igual que el mundo. Tenemos un pie en el cristianismo, en la iglesia, y un pie en el mundo. Y eso, ¿qué cristiano va a ser hoy en día? En los días de esos tiempos fracasaría todo el que se llama cristiano. Porque, hermanos, ellos aguantaban de todo, desprecios, los rechazaban, no querían, no eran bienvenidos. Era como dijeran: en la ciudad de Tampa no son bienvenidos los cristianos. Y como quiera, ellos allí seguían predicando a Cristo. Era, hermanos, su valentía, era su determinación, era que ellos querían hacer un impacto en este mundo. Y así es como Dios dice, va agregando. Mira, había un hermano que vino a una iglesia y al pastor le decía: pastor, yo quiero servir al Señor, yo quiero servir al Señor, yo quiero servir al Señor. Y le venía: sí, hermano, espera, Dios te va a usar, espera, Dios te va a usar, no es el tiempo todavía, espera. Y él decía: pero ¿qué espera? Y así pensamos a veces algunos de nosotros los cristianos: ¿qué espera si yo estoy determinado para servir, para servirle a mi Dios? Estoy determinado. Es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. ¿Sabes por qué, hermano? Puedes servir en cantidad de cosas que hay para servir. Pero él decía: no, es que yo quiero servir en el ministerio, comenzar un ministerio y hablarle a los sordos y a los sordomudos y a todos los que vienen. Y él le dijo: un momento. Dijo: si en verdad tú quieres servirle al Señor, lo puso a prueba el pastor. Si tú quieres, ve a ser discípulos primero. ¿Qué es ser discípulos, hermanos? Compartir el Evangelio y enseñarle las cosas que nos enseñaron a nosotros. Y entonces le vas a servir. Pero hoy en día, los cristianos de hoy en día, hermanos, somos muy aguados. A los cristianos de hoy en día, por cualquier cosa nos desanimamos. Y este hombre, el testimonio de este hombre es que el pastor le dijo: ok, ¿quieres servir? Ve allá, afuera a las calles, a servirle. Precisamente él sí tenía el deseo. Ahí se ve el deseo que nosotros decimos quererle servir al Señor. En todo el tiempo, hermano, no es fácil predicar en las calles. Cualquiera se puede predicar detrás de un púlpito, detrás de uno de estos y compartir una palabra. Pero ve fuera, allá en las calles. Cualquiera lo puede hacer aquí, pero ve allá a las calles, ve allá afuera. Y este hermano decía: pero voy a seguir. Él mismo, este pastor, era más rígido. Los pastores de antes también eran más rígidos, hermano, más estrictos. Le dijo: ok, ¿tú quieres servir? A servir. ¿Tú quieres enseñar una escuela dominical? Vas a enseñarle. ¿Qué le dijo el pastor? ¿Quieres enseñar una escuela dominical? No, aquí decimos: nosotros queremos servir al Señor y queremos servir. Y qué bendición. Y él le dijo: ve y consigue tus propios que le vas a enseñar a ellos. Y dije: qué tremendo, eso voy a poner en práctica aquí en nosotros también.
¿Quieren servir? Vayan y busquen sus propios discípulos para que les enseñen. Qué bueno, hermanos, es ya agarrar de los que nosotros ya hemos ido a pescar y tú te sientas muy cómodo, no oras por ellos, no los visitas y qué cómodo es venir y enseñarle una lección. Pero ve allá, afuera, a traerlos. Eso, y hermano, ¿sabe qué? Este hombre se lo tomó en serio y hizo lo que el pastor le dio a través de Dios le estaba diciendo, y fue y tuvo un ministerio que fue creciendo y fue creciendo. Llegó a tener en su clase más de 100 personas, pero iba allá afuera a predicarles el evangelio. Hoy queremos todo en charola de plata, que todo nos lo den aquí, cuando, hermanos, a nosotros nos ha costado, le ha costado. Cuando viene gente, yo les digo, especialmente a los nuevos, no los queremos asustar, pero cuando viene gente o otros pastores que han venido acá y que dicen, yo fui pastor, gloria a Dios, qué bendición, siervo, y oro por ellos, qué bendición, pero los llevo a mi oficina y les digo, aquí ha pasado tal y tal cosa, y Dios me ha puesto aquí para ser obispo de la oveja, y no voy a permitir que usted haga algo que no es correcto, que vaya así. Y ha sucedido que gente viene y quiere llevarse ovejas a otro lugar. Que bueno, así, vaya y usted haga las ovejas. Eso es fuerte, es trabajo, es oración, son lloros, son ayunos. Pero hoy en día, hermanos, si algo nos va a caracterizar a los cristianos es que tengamos un deseo que no importa lo que pase en nuestras vidas, vamos a poner una determinación que vamos a servir al Señor. Y cueste lo que cueste, si nos pueden hacer un trabajo, si nos pueden hacer un testimonio, hermano, hágalo para honra y gloria del Señor. Dios te va a bendecir, vas a encontrar gozo. ¿Sabe por qué la mayoría de nosotros no hemos encontrado gozo y paz en nuestras vidas? Porque lo hacemos a medias. Lo hacemos a medias, el trabajo. Lo hacemos a medias. Pero cuando nosotros seamos obedientes y lo hagamos como dice la palabra de Dios, Él se encarga de darnos fortaleza y darnos gozo y darnos sabiduría, y Él nos va a usar. Pero nosotros necesitamos someternos a su voluntad, como contábamos los testimonios. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, Dios hará lo que tú y yo no podemos hacer. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, ¿sabe por qué los identificaron a ellos con ese ánimo? Porque eran diferentes. Tenían el deseo de servir, de dar su vida por las ovejas. Nosotros decían, no nos vamos si el Señor no nos saca, y nosotros vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir predicando. ¿Qué les dijeron? Mira, aquí en una ocasión, y cierro con esto, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y es que el nombre de Jesús, hermanos, se dice fácil. El nombre de Jesucristo tiene un poder cuando tú lo dices. Los cristianos modernos nos hemos acostumbrado a decir Jesús sin ninguna reverencia, sin ningún poder. Como nos hemos acostumbrado a decir Dios te bendiga. Dios te bendiga, estás implorando las bendiciones de Dios sobre la vida de esa persona. Pero nos hemos acostumbrado los cristianos de ahora. Los cristianos de antes, cuando decían Dios te bendiga, era una oración, Dios le bendiga. Cuando ellos decían en el nombre de Jesús, hermanos, temblaba la tierra. Y dice la Biblia que cuando los demonios escuchan el nombre de Jesús, que lo dices con autoridad y con convicción, dice tiemblan y salen corriendo en el nombre de Jesús. Estábamos testificando el hermano Camilo y su servidor, no sé si se recuerda él, hace como 2 meses, cerca del área acá. Y nos invitaron a entrar a una casa y ustedes saben, el Espíritu Santo le da ese sentimiento que no es bienvenido, aunque le digan que entre, no es bienvenido. Y fuerzas del mal ahí, esa opresión. Y yo comencé a orar, mi hermano, y cuando este hombre nos decía cosas y estaba hablando, claro, era otra de religión, y ustedes se han de imaginar del enemigo. Yo dije,
en la sangre poderosa de Cristo Jesús. Porque me dijo, ¿tú en qué vienes a esto? Yo le dije, yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hermano, eso como que lo estremeció a él. Pero tienes que, hermano, uno te tiene que preparar para eso. No para asustarte, pero los cristianos de hoy en día, hermanos, no hemos llegado a conocer a Jesucristo que de la Biblia como es real, como lo que el poder que Él tiene. Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Si nosotros le obedecemos, si nosotros lo creemos y lo ponemos en práctica en nuestras vidas, Él va a hacer el resto. ¿Sabe lo que está haciendo aquí? Es el poder del Señor Jesucristo. No es el hombre, es Jesucristo. Y en Jesucristo estamos fundados. En Jesucristo hay poder. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer cualquier iniquidad, cualquier obra del enemigo. Nos han traído 2 veces a la iglesia witchcraft, altares, ahí a la entrada. Ustedes no se han dado cuenta. Otro hermano y yo que hemos orado antes de ir a quitarlos. Terrible, hermano, la obra. De aquel lado, del lado de inglés, han tirado sacrificios. Le estoy diciendo, porque ustedes vienen y ustedes no se dan cuenta. Porque es lo que quiere el enemigo. Nosotros, algunos sábados damos vuelta completamente en oración, cubriendo los autobuses, cubriendo las entradas, cubriendo todo esto. Es el lugar del Señor. Y el enemigo lo odia. Y sabe que Él nos ha librado de todo eso. Antes de ponernos guantes y antes de ponernos cualquier cosa para protegernos y remover todas esas obras del enemigo, venimos al altar de Dios y oramos en el nombre de Jesús. Y Dios ha hecho la obra y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque dijo el Señor Jesús: y sobre esta roca que es Jesucristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Y por ya casi 60 años esta iglesia está aquí, 60 años, para honra y gloria del Señor. Del lado de inglés, del lado de hispano ya tenemos acá como 21 años, para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Esa es la promesa más grande. Y dice que al que destruyere la casa de Dios será destruido. Si es de que qué tremendo responsabilidad para aquel que quiera atentar en contra de la vida del creyente. Ayer compartía ahí en Primera de Crónicas, y cierro con este versículo, Primera de Crónicas 16, compartía en la oración. Dice Primera de Crónicas 16, 22, no toquéis, dijo, a mis ungidos. Allá los querían arrebatar, los querían botar, los querían echar. Pero mira lo que dice Dios a través del profeta: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En este tiempo se aplica a todos aquellos que predicamos el evangelio, amén, que compartimos las buenas nuevas de salvación. El enemigo, Dios nos tiene una cerca, pero el enemigo no puede. Y si alguien se quiere dejar usar por el enemigo, se las ve con el Señor, se las ve con Él. Por eso hay que estar confiados. Niegáis mal a mis profetas. Están ahí, hermanos. Primera de Crónicas 16, 22. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, más grande, hermanos, que hechicería, más grande que santería, más grande que toda obra del maligno. En el nombre de Jesús es deshecha, porque Dios es más grande que eso. Y dice, y digno de suprema alabanza. Dice el versículo, ahí la parte B, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder,
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Mira, yo subrayé esta tremenda palabra. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Dice el 31, y alégrense los cielos y gócese la tierra. El 34, aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Oh hermanos, la protección la tenemos de Dios. No vamos por parte nuestra, no venimos en el nombre nuestro, no vamos en el nombre nuestro cuando salimos afuera. Vamos en el nombre más poderoso, en el nombre más sublime, en el nombre, hermanos, todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre vamos. Y Él va con nosotros. Lo más grande es que Él va con nosotros. Él va por nosotros, va delante, detrás, nuestra retaguardia, y va por todas partes y nos cubre y nos protege. Si solamente nos diéramos cuenta de lo que Dios nos ha protegido, nos quedaríamos más bien sorprendidos de tantas cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver de lo que Dios nos ha protegido. Porque Él va con nosotros. Él pelea por nosotros. Las batallas que nosotros no podemos pelear, Él las pelea por nosotros. Y hermanos, Él está obrando. Así es de que no nos intimidemos. Sigamos, se puede vivir el cristianismo en el año 2024, en marzo, ya finalizando este mes. Sí podemos, porque si confiamos en su palabra, si lo ponemos a Él primero, sí se puede, como dice el dicho. Sí, porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él nos va a dar la protección, nos va a dar la provisión, nos la ha dado, nos va a seguir dando y nos va a dar su poder. ¿Sabe lo que le estoy orando al Señor? Que nos siga dando de su poder, porque nuestras fuerzas no podemos hacer. Su poder, Señor, llénanos con tu poder. Padre, gracias por tu palabra, gracias, mi Dios, por su protección.